Hola, buen día tengan todos ustedes. Les doy una cordial bienvenida a esta segunda sesión de lo que es la asignatura El desarrollo del adolescente. Sean bienvenidos todos ustedes y vamos a dar inicio. Como ustedes saben, principalmente es importante conocer cómo está compuesta nuestra agenda de esta sesión. Y bueno, principalmente vamos a hablar de qué son las relaciones sexuales dentro de la adolescencia. Recuerden que todos los temas que vamos a estar viendo en esta sesión va a ser acerca de lo que es la adolescencia. Posteriormente vamos a conocer fantasías sexuales, masturbación, embarazo, todas las características de un embarazo en la adolescencia, todas las desventajas con lo que trae un embarazo no planeado y más obviamente en esta etapa donde no ha madurado al 100% ni el cuerpo de la persona, ni mentalmente, ni tampoco tiene las herramientas para poder recibir lo que es una nueva vida. Y por último, vamos a estar trabajando con lo que es la pornografía en los adolescentes, que obviamente es uno de los problemas sociales que tenemos junto con el embarazo, son problemas sociales que obviamente los cuales nos estamos enfrentando. Y pues bueno, vamos a dar inicio. Les recuerdo nuevamente, nosotros estamos trabajando con la asignatura de el desarrollo del adolescente. Recordemos que ya estamos en nuestro tercer cuatrimestre y bueno, pues vamos a ir hablando. Las relaciones sexuales, fíjense muy bien, son problemas que nosotros tenemos hoy en día dentro de nuestros adolescentes porque ellos empiezan con sus primeras relaciones amorosas. Sabemos que hoy un número, ok, grande de los adolescentes pues ya ha tenido su primer noviazgo y consigo ha tomado una mala decisión, obviamente, de tener ya una vida activa sexualmente, ¿ok? Entonces, vamos a ir hablando que el hecho de tener relaciones sexuales no solamente implica un embarazo, sino implica también enfermedades de transmisión sexual. A veces también nosotros podemos darnos cuenta que el hombre es el que puede de alguna manera estar manipulando a la joven, en este caso a la mujer, y se puede dar también lo que son los abusos sexuales dentro de la adolescencia. Obviamente, dentro de esto se va a crear algo que es la frustración. Entonces es importante que hagamos una reflexión sobre, obviamente, la educación sexual que tenemos hoy en día en México. Desgraciadamente, esta educación sexual no siempre llega con la información adecuada a lo que son las escuelas y tampoco la familia, como por ejemplo mamá y papá, están preparados para poder hablar de estos temas con el adolescente. Hoy, en pleno siglo XXI, todavía existen muchísimos tabús sobre todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Entonces, bueno, es importante conocer que por falta de información, tanto de escuela y de la familia, va a haber esta parte de confusión, de contradicciones que van a tener los adolescentes sobre qué, sobre este tema que es la sexualidad. Obviamente, al no tener información correcta, información verídica, no van a tener lo que es una educación sexual. Obviamente, ¿qué implica esto? Que van a tener una vida activa sexualmente, esto es cierto, a temprana edad, y que no van a tener los cuidados necesarios para evitar una enfermedad, para evitar un embarazo, ¿ok? Y también porque no es el momento todavía para que ellos se puedan enfrentar ante estas, digamos, acciones, ¿ok? Entonces, bueno, pues aquí es importante ir conociendo, ir haciendo de alguna manera, pues, hincapié a que esto de las relaciones sexuales en la adolescencia pues viene siendo un problema. ¿Por qué? Les repito, empiezan los embarazos no deseados en la adolescencia, empiezan obviamente las enfermedades, empiezan obviamente los abusos
porque al final estamos hablando que los adolescentes siguen siendo menores de edad. Vamos a continuar. Ok, entonces cuando empieza la pubertad, tal y como lo vemos en la pantalla, pues empieza dicha preocupación, ok, por la sexualidad. Recordemos obviamente que aquí, en este inicio de la adolescencia, se van a dar muchísimos estos temas que vamos a hablar el día de hoy, sobre la masturbación, sobre las fantasías sexuales, ok, donde van a tener dudas dentro de lo que es la sexualidad, dentro de su orientación, va a haber ansiedad, va a haber sentimientos hasta de culpas, ¿ok? Entonces, es importante que ustedes conozcan que hoy en día los adolescentes no tienen la información necesaria para, obviamente, estos temas. ¿Y qué pasa? Desgraciadamente no se acercan con un adulto responsable, no se acercan con mamá, con papá, con un docente. Se van incluso, obviamente, a buscar la información sexual a lo que son los amigos mayores, ¿ok? Con las amigas, en internet, que obviamente hoy es su fuente de información, pues más factible, más cercana. Y claro, también hasta, obviamente, con lo que tiene que ver los medios de comunicación. Entonces, bueno, estamos viendo que como no tienen esta confianza con los familiares, van a buscar información y desgraciadamente esta información llega siempre incorrecta. Es como un teléfono descompuesto, así coloquialmente nosotros lo podemos estar llamando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la respuesta no es clara. Principalmente eso, al no ser clara, pues no es eficaz y obviamente va a haber contradicciones, ¿ok? Y esto obviamente va a hacer que cometan muchísimos errores al carecer de qué? De la información legítima, ¿ok? Obviamente ellos están buscando información en fuentes no confiables. Ahora, un adolescente que sus padres le han dado esta confianza, que le han dado una educación sexual, no cuando inicia a la adolescencia, obviamente desde que ellos creyeron que era importante empezar ya a hablar de estos temas, pues vamos a ver que este adolescente va a tener obviamente información clara acerca de lo que es la sexualidad, ¿no? Que no es un tema ni ocultada por los padres ni por los educadores y que al contrario, el tener obviamente esta información le está dando los conocimientos del por qué todavía no es momento de tener una vida activa, ¿ok? Una vida activa sexualmente, ¿ok? Esto no se nos debe obviamente de olvidar. Ahora, en este pleno siglo XXI, sí hemos evolucionado en muchísimos aspectos de nuestra vida, pero desgraciadamente todavía en temas que tienen que ver con la sexualidad y más cuando se tratan de adolescentes que pueden ser tus hijos, nosotros todavía digamos que siguen existiendo lo que son los tabús, ¿ok? Donde la familia no está preparada para hablar o simplemente hay pena, creen que todavía no es el momento adecuado para hablar porque todavía los consideran pues pequeños y recuerden que no, porque en la adolescencia están en esta etapa de cambios que se están preparando para entrar a lo que tiene que ver con la adultez. Por eso, repito, es muy importante que los padres tengan la confianza, que se sientan preparados para poder dar esta educación sexual a sus adolescentes. Ahora, en términos obviamente profesionales, en este caso para los docentes, todavía existen compañeros que este tema también lo ven como tabú, pero no, ya no debe de ser así. Nuestros adolescentes, si tú no le brindas la información, ya seas como papá o como mamá o como docente, si tú no le brindas esta información de educación sexual, la va a conseguir en otra parte y lo peor, que va a ser una información incorrecta, que va a carecer obviamente de información. Entonces, por eso es importante que la familia se prepare para hablar de estos temas.
obviamente el docente que tenga actividades, que tenga técnicas, que tenga estrategias para llevar estos temas dentro de lo que es la escuela, dentro de lo que es una aula de clases. Ahora, son temas que nosotros ya tenemos que hablar abiertamente, con buena información. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que tener pena, ya no tenemos que tener tabús. El hecho de nosotros hablarle a un adolescente de la sexualidad, no le estamos abriendo los ojos o lo estamos incitando a que él empiece a tener una vida activa. No, lo estamos preparando, lo estamos previniendo para que él evite tener, obviamente, malas decisiones en los cuales les dejen consecuencias para toda la vida. ¿Ok? Porque obviamente una enfermedad de transmisión sexual como el VIH y es algo que va a estar en toda la vida, obviamente, de la persona. Repito, por eso es importante llevarle la información correcta y no ocultar nada. Recuerden que obviamente hoy en día nuestros adolescentes investigan todo a través de lo que es Internet y es algo con lo cual ellos conviven día con día en la escuela con sus compañeros. Si tú no le das la información, obviamente otra tercera persona se la va a dar y lo peor, repito, es que se la va a dar incorrecta, ¿vale? Y eso obviamente va a causar dudas, va a causar confusión y va a provocar que él tome malas decisiones que van a traer, obviamente, consecuencias a lo que es el futuro. Es cierto, repito, hoy en día la familia todavía no está abierta para hablar de este tema con sus hijos, ¿no? Especialmente cuando son adolescentes, pero se deben ya de preparar, deben obviamente tener información incorrecta, deben de colaborar junto con el docente, ¿ok? Cómo de alguna manera poder darle información correcta, ¿ok? Y que al mismo tiempo vayan con valores para que los adolescentes puedan obviamente cuidarse, ¿ok? Sean responsables. Ahora, la escuela no es su responsabilidad. Aquí algo muy importante. Dentro de lo que es la escuela, no es su responsabilidad, ¿ok? Hacer responsable al adolescente en temas, obviamente, lo que tiene que ver con su vida sexual, no. Pero obviamente la escuela es una institución que brinda información de estos temas, de la anatomía, de la fisiología sexual, de la reproducción, de los afectos sexuales y sociales, de la atracción, del enamoramiento, del apego, de la amistad, de los anticonceptivos, de los sistemas obviamente de cuidado. Reforzamos valores que vienen de casa, pero ojo, nosotros nos encargamos de brindar información. No somos responsables que en verdad ese adolescente siga al pie de la letra lo que yo le estoy indicando que está bien y lo que está mal. Recuerden que todo esto depende de la familia, de su hogar, ¿ok? Porque ¿de qué sirve que yo en una clase que hable con los chicos sobre, por ejemplo, los métodos anticonceptivos, si en casa le van a dar una información incorrecta, ¿ok? Que lo van a confundir a lo que es este adolescente. Entonces es importante que los padres trabajen en conjunto con los maestros, pero que al final ellos tengan claro que la responsabilidad, ¿ok? Es de ellos, de hablar constantemente de estos temas con su hijo. ¿Por qué? Porque en una escuela ustedes saben que tenemos un programa, tenemos un plan de estudio. No es que todos los días vamos a estar hablando de estos temas, no. Entonces, ¿qué en la escuela qué les parece? Que en un semestre se pueda trabajar sobre lo que es la sexualidad, ¿ok? Pero ¿qué pasa con los otros semestres? ¿Qué pasa con los siguientes meses, semanas? Bueno, pues aquí los padres de familia tienen que ir acompañando, tienen que ir dando información, tienen que ir de alguna manera dando consejos, ¿ok? Obviamente hacer que los adolescentes vayan teniendo este valor de la responsabilidad. Entonces aquí es muy importante que esta parte de lo que es los temas que tienen que ver con la sexualidad, ¿sí? Se ven en una institución educativa porque vienen en los planes y programas,
pero no es mi responsabilidad si en verdad el adolescente va a escuchar y se va a hacer responsable. Aquí depende mucho de la educación que le estén dando, obviamente en casa, y que los padres sean presentes, que no sean padres tampoco pues ausentes, ¿ok? Recuerden que ellos tienen que tener esta parte del tiempo para poder hablar con sus hijos abiertamente de estos temas y darles, repito, información clara. Ahora, vamos a ir viendo que dentro, obviamente, de lo que es la parte de la sexualidad en la adolescencia, nosotros vemos que hoy en día todos los medios de comunicación, ¿ok? Siempre estamos de alguna manera observando lo que son mejor dicho, los contenidos sexuales en televisión, en películas, en programas, en series, internet, ¿ok? Entonces, yo no puedo ocultar este tipo de temas con un adolescente cuando él obviamente ya ha navegado en este mundo. ¿Por qué? Porque ellos tienen obviamente el acceso al Internet. Entonces aquí es importante que los padres no empiecen con contradicciones cuando el adolescente ya tiene hasta más información. Por eso les repito, los medios de comunicación hablan muchísimo de la sexualidad, ¿no? La exponen en la mayoría, obviamente, de sus programas. Y es por eso que nuestros adolescentes llegan a tener información. Entonces aquí es importante que los padres de familia se acompañen obviamente de esta parte de lo que son los medios de comunicación para brindar y estar seguros que la información que están recibiendo sus hijos es correcta, ¿ok? Que obviamente es información verídica. Entonces, bueno, es importante que nosotros, ¿ok? Como padres, estemos al pendiente de lo que ellos están consumiendo dentro de lo que es el mundo del Internet, ¿ok? Vamos a encontrar adolescentes que guardan silencio, adolescentes obviamente desorientados, que no saben muchísimo sobre estos temas, que están muy sobreprotegidos, pero esto pasa porque obviamente viene a raíz de lo que es el hogar. Entonces, obviamente, tener a un adolescente con información muy breve sobre la sexualidad no me va a ayudar a que él no se despierte este interés de iniciar su vida sexual, sino obviamente le estoy perjudicando, porque el hecho de que yo no le hable 100% con la verdad, que yo no le permita de alguna manera que tenga esta información, lo estoy cegando y más adelante puede obviamente caer pues en diferentes errores. Entonces el hecho de que nosotros reprimamos la parte de la sexualidad, empecemos a prohibir, ¿ok? No me va a ayudar, al contrario, me va a desorientar más a lo que es el adolescente. Por eso en las escuelas, los docentes de alguna manera se encargan a dar esta información de lo que es la sexualidad a lo que es la comunidad educativa. Pero a veces obviamente el tiempo no es lo suficiente y se tiene que reforzar, se tiene que seguir trabajando en los primeros años de la adolescencia por parte obviamente de los padres. Por eso deben de ser padres responsables, padres obviamente que no tengan pues tabús, al contrario, que sean padres muy conscientes que el hecho de que le están brindando la información a su hijo o a su hija es de un modo significativo para que no cometa errores, para que no cometa algún tipo obviamente de equivocación y que de alguna manera también los estamos preparando para lo que es la vida. Entonces, bueno, por estas razones, nosotros recordemos que desgraciadamente no existe una educación sexual aquí en México y por eso nosotros vemos que el embarazo es uno de los principales problemas sociales que nosotros tenemos, ¿ok? México obviamente ocupa uno de los primeros lugares en embarazo dentro de lo que es la adolescencia. Entonces, bueno, vamos con lo siguiente para seguir hablando de estos temas. Ok, entonces, bueno, ustedes deben de saber que dentro de lo que es la adolescencia empiezan los primeros contactos físicos. En el colegio empieza obviamente el
ya de alguna manera esta atracción, ¿ok? Por los compañeros, por las compañeras, empiezan los abrazos, empiezan los primeros besos y las caricias, ¿ok? Esto lo hacen los adolescentes por una forma de exploración, de aventura, que habitualmente después empiezan las relaciones sexuales que incluyen el coito. Por eso repito lo importante que es hablar de estos temas con ellos desde el inicio de la pubertad, ¿ok? Porque obviamente en la escuela es una institución en donde ellos van a empezar a experimentar pues estos elementos que les fui diciendo, ¿ok? Y es algo normal dentro de lo que son los adolescentes que empiezan a tener una atracción, que obviamente empiecen con los abrazos, las caricias, es normal. Lo importante aquí es que los hagamos responsables, que hagamos adolescentes con información correcta para que obviamente no cometan algún error desde temprana edad. ¿Por qué? Porque obviamente, miren, adolescentes que en casa no les dan esta confianza, que no les brindan esta información sobre la sexualidad, ¿qué van a hacer? Pues van a empezar una vida activa, este, vida sexual activa a temprana edad, en donde les van a traer muchísimos problemas a futuro, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo que muchísimos adolescentes tienen relaciones sexuales de forma, digamos, irresponsable, incómoda, rápida. ¿Por qué? Porque no hay información. Entonces, repito, desgraciadamente se ha guardado silencio sobre el tema de la sexualidad, pero ya estamos en el siglo XXI y es importante dejar esos viejos mitos, esos tabús, ¿ok? Que han estado existiendo durante nuestra cultura, durante siglos, y que es momento, obviamente, de hablar sin ningún, digamos, sin ningún tipo, obviamente, de vergüenza, ¿ok? ¿Por qué? Porque de alguna manera es información que va a ayudar a mi adolescente, ¿ok? A tener conocimientos amplios sobre su sexualidad y que también lo va a hacer responsable en su vida sexual y amorosa. Esto es obviamente importante. Ahora, vamos nosotros a ir viendo que dentro, obviamente, de lo que es la sexualidad, a los adolescentes, ¿ok? Empiezan a navegar, les repito, en el mundo del Internet sobre el tema, ¿ok? Y obviamente empiezan con esta inquietud de alguna manera realizarlo. Pero aquí es importante, pues, que ellos tengan la información correcta. ¿Para qué? Obviamente que para que la publicidad que vean, los programas, las series, todo lo que puedan ver en Internet, no sea una información incorrecta y que ellos obviamente tengan conocimientos claros sobre lo que es la sexualidad, que no se vayan con algún mito que vieron en internet, con algún tema obviamente de internet que es incorrecto y que a través de eso ellos lo crean y que cometan obviamente un error en lo que es su futuro. Entonces, bueno, ¿cuáles son esos mitos que nosotros a lo mejor hemos escuchado a lo largo de estos años? En tu libreta, redáctame qué mitos, obviamente tú recuerdas de alguna manera sobre lo que es la sexualidad, algo que a lo mejor te dijeron tus abuelitos, hasta tus papás, o que tú lo escuchaste, algo que sean mitos dentro de lo que es la sexualidad, obviamente me lo vas a plasmar en lo que es tu cuaderno. Ok, entonces, bueno, ahora nos vamos con la siguiente. Y bueno, dentro obviamente de esta parte de lo que es la sexualidad, viene un subtema muy importante que tiene que ver con las fantasías sexuales. ¿Qué son las fantasías sexuales? Recuerden que obviamente son todos los pensamientos, ¿ok?
que provoca excitación en el adolescente. Ahora, estos pensamientos, estas imágenes, ¿ok? Que ellos empiezan a crear en la mente, pueden ser basadas en historias reales, por ejemplo, con la niña que les guste, con el niño que les guste, o también pueden ser, obviamente, basadas a lo que consumen de Internet, que sean como esta parte de el artista, la actriz, el actor, que de alguna manera empiezan a crear, digamos en pocas palabras, una película. ¿Ok? Entonces las fantasías sexuales no solamente llegan en la juventud, llegan en la adultez, no. Es un aspecto obviamente de la sexualidad dentro de lo que son los adolescentes, que bien les digo, ¿no? Estamos hablando de estas imágenes que ellos empiezan de alguna manera a crear y empiezan a tener una excitación. Ahora, las fantasías sexuales no solamente es para el hombre, obviamente esto pasa tanto en mujer y hombre, ¿ok? Entonces, nosotros estamos viendo que el hecho de que ellos empiezan a experimentar con las primeras fantasías sexuales es porque de alguna manera están sintiendo excitación, se están sintiendo o están percibiendo una sensación placentera. ¿Ok? Entonces, obviamente se trata de que ellos están expresando los deseos sexuales que tienen, obviamente íntimos. Obviamente hay una excitación sexual individual que también se puede llevar como pareja. Por eso les vuelvo a hacer este comentario. Lo importante que es la parte obviamente de que ellos tengan información clara y concisa. ¿Por qué? Porque obviamente vemos al adolescente que ya tiene pareja, ¿ok? Que obviamente lo que vieron en internet le despertó obviamente esta fantasía sexual y lo quiere experimentar con su pareja. Créanme que en la adolescencia ellos todavía no son responsables, todavía no tienen este razonamiento para poder llevar a cabo este tipo de situaciones sexuales. Repito, es por esto lo importante de hablar con ellos sobre la sexualidad, de darles información clara y concisa. ¿Ok? Ahora vamos a ir viendo que empiezan a experimentar los adolescentes, dentro de lo que son sus fantasías sexuales, empiezan con experimentos, conductas obviamente sexuales, que a lo mejor o sea, lo más probable es que las lleven a la práctica. Esto es obviamente algo importante que se van dando, ¿ok? Entonces, ustedes saben que dentro de lo que es una fantasía sexual es esta parte de que es, perdón, el adolescente se siente el protagonista, porque quiere destacar en esa fantasía que de alguna manera a él le ha nacido, donde va a expresar tanto sus deseos como sus emociones, ¿ok? Y que recuerden que obviamente pues va a ser íntimo. Si ya empezó el adolescente con una vida activa sexual, obviamente lo va a querer experimentar con su pareja, ¿ok? Va a incorporar esta fantasía que él tuvo con la pareja, ¿ok? Desgraciadamente, les repito, ellos consumen tanto contenido en Internet que también se pueden dar, obviamente, estas fantasías donde se llevan los golpes, se llaman como masoquistas. También nosotros vamos a ver que de alguna manera los juguetes sexuales entran dentro de lo que son las fantasías sexuales, ¿ok? Esta parte de que haya la participación de un objeto. Entonces, bueno, pues estamos viendo que los adolescentes llegan a tener fantasías sexuales, ¿ok? Eso es lo que obviamente empiezan ellos de alguna manera a hacer. Entonces, es importante obviamente que ustedes tengan presente lo que son las fantasías sexuales. Ok, una disculpa por esta tos que me está agarrando, pero bueno, les repito que he estado enferma estas últimas semanas de lo que es las vías respiratorias y la tos como que ya quedó más prolongada. Entonces les pido una disculpa por lo molesto que pueda empezar a toser, una gran disculpa.
Voy a estar pausando las clases cada que obviamente me den estos ataques para que ustedes no lo escuchen de alguna manera y no sea molesto, irritable. Muy bien, entonces volvemos obviamente de nuevo con esta parte de lo que son las fantasías sexuales dentro de lo que es la adolescencia. Recuerden que obviamente nosotros debemos de entender que nuestro adolescente está en un pleno desarrollo hormonal, ¿ok? Que es válido que ellos empiecen a tener esta atracción por el sexo obviamente opuesto y a partir obviamente hasta en la adolescencia por el mismo sexo, ¿ok? Entonces es válido que ellos empiezan a tener el primer noviazgo. Ojo, yo no estoy diciendo de alguna manera que está mal tener el primer noviazgo. Lo que sí está mal es iniciar una vida sexual activa a esa edad por falta de información, por falta de una educación sexual. Pero nosotros sabemos que dentro de la adolescencia pues empiezan las primeras relaciones, digamos, relaciones como al primer noviazgo, ¿no? Y bueno, el hecho obviamente de pues tener el primer noviazgo, pues empiezan los primeros besos, los primeros abrazos, la parte obviamente de que se disparan las emociones, la parte obviamente de los coqueteos y que desgraciadamente por culpa de no tener una información correcta, los varones y las mujeres llegan a cometer malas decisiones dentro de esta edad, ¿ok? ¿Cuáles son esas malas decisiones? Empezar una vida sexual activa sin utilizar algún tipo de método anticonceptivo, porque obviamente es lo que pasa, no tienen la información clara y qué hacen, no cuidarse de un embarazo, sino la infinidad de enfermedades que existen de transmisión sexual, enfermedades obviamente que pueden llevar hasta la muerte, ¿ok? Y ustedes saben que una de ellas pues es el VIH, que no es una gripa que se quite con medicamentos, no, es algo obviamente que ya está ese virus a lo largo obviamente de toda la vida y que ya necesitas un medicamento día con día. Ok, entonces, bueno, aquí es importante que por favor, si ustedes son padres de adolescentes, pues dar esta información de la intimidad, de la sexualidad con los hijos sin tabús, sin vergüenza. Al contrario, lo debes hacer. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú le estás dando información eh, correcta que va a evitar que pueda tener algún error en su vida. Ahora, nosotros como docentes también debemos de tener una comunicación asertiva con ellos. Recuerden que vimos didáctica, ¿no? Nosotros ya no estamos en esta didáctica tradicional donde yo solamente hablo, no dejo que mis estudiantes se expresen, no doy participación, no los conozco, no. Ya estamos obviamente en una nueva era donde la educación también ha ido innovándose y que hoy en día los docentes no solamente tenemos que llegar a dar una clase, sino conocer a nuestros estudiantes, ¿no? Saber qué pasa con ellos, por qué hoy llegaron tristes, por qué ayer llegaron también tristes, por qué los veo ausentes, conocerlos para que yo les pueda brindar, obviamente, mi ayuda. Ahora, nosotros como docentes, el hecho de tener una comunicación asertiva con ellos, pues me da esta opción, esta oportunidad de poder hablar con ellos, de obviamente darles información también correcta sobre lo que tiene que ver la sexualidad con lo que es la realidad, ¿ok? Que obviamente no crean que es un juego, que es algo obviamente que no tiene importancia, sino obviamente es algo que tiene gran importancia dentro de lo que es la vida de los adolescentes para que en un futuro causen daños emocionales, causen obviamente la parte de algún tipo de trauma, ¿ok? Entonces aquí es muy importante. Ahora, estar hablando obviamente de lo que son las fantasías sexuales, que es el poder de la imaginación dentro de los adolescentes. Recuerden que obviamente es válido que ellos empiecen a tener fantasías sexuales, es válido. Lo que obviamente nosotros debemos estar presentes que no las lleven a la realidad, ¿verdad? Que obviamente no están en una edad todavía indicada para poder tener lo que es su vida sexual activa. Entonces, ya para poder ir entendiendo lo que es la parte, obviamente, de lo que es las fantasías sexuales, recuerden obviamente que es algo que va a pasar en la adolescencia, ¿ok? Que es el deseo, es la excitación del adolescente en, obviamente, que le aparezcan, pues, estas
digamos, esta formación de películas, de imágenes que ellos se van creando, ¿ok? Acerca obviamente de experiencias que de alguna manera han, han vivido, pero que ya lo están llevando al término sexual. Entonces, obviamente aquí les repito, es importante darles información correcta sobre la sexualidad a los adolescentes, ¿ok? Entonces, las fantasías sexuales, recordemos que son esta serie de imágenes, esta serie obviamente, digamos, de una gama de, de cosas que ellos empiezan a imaginar que se relacionan muchísimo con su desarrollo hormonal, ¿ok? Es válido que ellos empiecen a tener estas fantasías sexuales, es válido, ¿ok? Porque estamos hablando que es esta parte de toda la evolución de sus hormonas, pero obviamente lo importante es que no las lleven a la práctica en una edad pues que todavía no es la indicada. Espero que obviamente hasta aquí ustedes no tengan ninguna duda y recuerden que muchísimo de esas fantasías sexuales pues nacen, ¿ok? A partir de todo lo que ellos consumen de internet, de los medios de comunicación. Muy bien. Ahora, dentro de lo que es la sexualidad, aquí yo les puse algunas desventajas cuando el adolescente empieza a tener una vida activa sexual, principalmente infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, ¿ok? Riesgos, obviamente, en muchísimas partes de lo que son sus conductas, ¿ok? Y también vamos a ir viendo que van a afectar su salud física, emocional y social. Y voy a compartir con ustedes, permítanme un momento, un documento. Ok, entonces les estoy compartiendo obviamente este documento en donde nos dice el inciso A, algo muy importante, que obviamente, ok, aquí tiene que ver y que lo más importante de la educación sexual es la familia, ¿ok? ¿Por qué? Porque la familia es la que va a ofrecer, ¿ok? Este conocimiento, esta guía a sus hijos, ¿ok? Esto es muy importante. En la escuela nosotros lo reforzamos, pero la familia es quien ofrece, ¿ok? Más información, más valores, ¿ok? Obviamente a través de una buena relación amorosa, está claro que los hijos no van de alguna manera, digamos, digamos, afrontarse a conflictos como un niño que está en abandono, que los padres no le ponen atención o que sufre violencia, porque muchas veces estos elementos, por ejemplo, cuando hay violencia en casa, cuando tenemos a lo mejor a un padre alcohólico, una madre obviamente que ha abandonado a los hijos, pues repiten patrones, ¿ok? Vemos a la mujer, obviamente, adolescente, que por salir de ese círculo vicioso, su única salida, bueno, es irse con la pareja, en donde van a repetir patrones, ¿ok? Igual en el caso, obviamente, del hombre. Entonces, obviamente, la familia es la pieza clave sobre lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿ok? Entonces, aquí recordemos, obviamente, que algo importante que debemos de tomar en cuenta sobre la educación sexual es igual aceptar a los hijos incondicionalmente, que ellos se sientan seguros, ¿ok? Que de alguna manera tengan conocimiento que los padres van a estar ahí presentes, que de alguna manera van a tener, sí, sus primeras relaciones de noviazgo, pero que sean relaciones seguras, ¿ok? Donde obviamente la capacidad va a ser el amar, no obviamente esta parte, regresamos con lo mismo, de
conflictos, obviamente de abusos. Ahora, igual otra pieza clave dentro de lo que el adolescente se sienta protegido es que los hijos adolescentes se sientan valiosos, se sientan dignos de ser amados. ¿Ok? Ahora, también es importante que los adolescentes tengan esta parte de poder usar su parte de la intimidad, ¿ok? Para expresar, entender y compartir también emociones, porque esto es lo que van a hacer cuando obviamente tengan relaciones amorosas adultas, ¿no? No se vayan a confundir, ¿ok? Entonces es importante hablar de lo que es la sexualidad abiertamente para evitar abusos sexuales, embarazos no deseados, ¿ok? Y también, obviamente, enfermedades de transmisión sexual, ¿ok? Entonces, la familia es fundamental porque es la figura de apego dentro de mi adolescente, es la que le crea confianza, la que le crea, obviamente, estos elementos importantes que el ser humano debe de tener y que estos elementos van a hacer que, obviamente, mi hijo, ¿ok? En este caso el adolescente, no cometa errores a futuro por falta de amor, por falta obviamente de comprensión, de confianza. Entonces, este documento les compartió obviamente pues información importante que venía. Y aquí lo último, ¿qué debería hacer la escuela? En primer lugar, recuerden que los educadores, ¿ok? De alguna manera nos preparamos también para dar clases de educación sexual, porque imagínense hablar de esto con un adolescente, obviamente el hecho de que ellos escuchen el nombre de los órganos sexuales ya los apena, se sonrojan, ¿no? Empiezan a murmurar entre ellos. Entonces nosotros también nos debemos de preparar para poder llevar una educación sexual a nuestra aula de clases verídica, ¿ok? Obviamente ahora la escuela siempre de alguna manera hay escuelas que buscan más secundaria, preparatoria, adoptar programas de educación sexual para obviamente los ciclos escolares, ¿no? Obviamente los maestros buscamos recursos para llevar a cabo este trabajo, ¿no? Promover la calidad de vida, de salud, de promoción, a lo que obviamente tiene que ver con el bienestar de lo que es el alumno. Ahora, hay asignaturas en donde se lleva un programa, ¿ok? Durante tanto tiempo se va a ver a lo mejor lo que es la educación sexual, pero recuerden, es por un periodo, no todos los días vamos a estar hablando de eso. Por eso, repito, es importante que la sexualidad no solamente se trabaje en la escuela, sino en casa. Obviamente los padres también sigan trabajando, sigan hablando, sigan de alguna manera dándole información correcta a quienes, a los alumnos. Esto es muy importante, ¿ok? Entonces la escuela sí cumple su primera función esencial, que es ofrecer conocimientos profesionales, programados, secuenciados sobre la sexualidad, ¿ok? Pero recuerden que obviamente también depende de los padres que estos conocimientos que nuestros alumnos se lleven, ¿ok? Pues ellos puedan vivir bien, ¿ok? La parte de la sexualidad, puedan evitar problemas, ¿ok? Puedan evitar riesgos, pero recordemos que esto es un trabajo en equipo, ¿ok? La escuela hace su trabajo, ya les vuelvo a comentar, se organiza para dar este conocimiento, los programa, utiliza muchísimo tipos de materiales para obviamente que la información sea la correcta, pero en casa, bueno, estos contenidos se tienen que tener se tienen que retomar, ¿ok? Tienen que retomar para que obviamente mi adolescente tenga en claro todo lo que tiene que ver la sexualidad, lo que tiene que ver la atracción, el enamoramiento, su identidad, la parte del género, la orientación, que es algo que nosotros ahorita vamos a ver más adelante, ¿ok? Yo sé y entiendo que hay muchas escuelas que no tienen este tipo de propuestas, este tipo de programas para dar educación sexual. Yo lo sé, pero también recuerden que en esta vida hay de todo. También hay escuelas que obviamente se preparan y que obviamente en cada semestre hacen una feria, ¿ok? Sobre lo que tenga que ver con la sexualidad, que van a existir obviamente diferentes, digamos, actividades durante una semana
donde puedan estar hablando de la sexualidad, los problemas asociados, ok, los riesgos. Entonces, obviamente entiendo, porque a lo mejor ustedes me dicen, bueno, en esta escuela no veo que haya, o en la escuela de mi hijo nunca he visto un programa o X situación. Yo lo sé, porque obviamente aquí vamos a encontrar de todo un poco, pero sí debería ser algo primordial que todas las escuelas mínimo secundaria, preparatoria, puedan trabajar profesionalmente sobre esta parte de transmitir este conocimiento claro, conciso, sobre lo que es la educación sexual. Que recuerden que son conocimientos profesionales, ¿no? Entonces, bueno, espero que hasta aquí ustedes pues no vayan teniendo ninguna duda. Y bueno, aquí les estoy mostrando, ¿ok? Lo que les estoy ahí subrayando, que la escuela siempre debe de colaborar con la familia y la familia debe de colaborar con la escuela, para que obviamente podamos preparar a ese adolescente a tomar de forma responsable sus decisiones en el campo de la sexualidad. Esto es importante, es un trabajo en equipo, escuela, docentes, padres de familia, ¿ok? Para que obviamente este adolescente sea un adolescente autónomo, libre, con ética, responsable de sus actos, ¿ok? Y que obviamente tenga aprendizajes que le puedan evitar tener errores y que le faciliten tener mejor más aciertos que los puedan hacer más felices, ¿ok? Entonces, sí es cierto que también en los centros de salud, los profesionales de la salud, los médicos, enfermeras, ginecólogos, ginecólogas, también se involucran en la prevención de lo que tiene que ver con las prácticas sexuales, ¿ok? Por ejemplo, en la comunidad donde yo vivo, en el centro de salud, pues obviamente regalan esta parte de lo que son los condones masculinos a los adolescentes, ¿no? Hacen campañas donde visitan, ¿ok? Preparatorias, por ejemplo, las preparatorias más cercanas a lo que es mi comunidad, y obviamente no solamente es el hecho de regalar un condón, sino les dan obviamente el tríptico, obviamente esta parte de una pequeña exposición, ¿ok? Las enfermeras, donde les hablan porque es importante este método anticonceptivo, ¿no? Entonces aquí ve pues obviamente cómo hasta los profesionales de la salud se implican también en este tema que tiene que ver con la sexualidad para obviamente darles información, repito, positiva, correcta, ¿a quiénes? A los adolescentes, ¿ok? Entonces, aquí obviamente ustedes lo están viendo, ¿ok? Como estos, profesionales de la salud también se involucran y crean diferentes programas que obviamente los llevan a lo que son las escuelas, ¿ok? Ahora, recuerden que hoy en día en muchas partes de lo que es aquí en México, ya de alguna manera el aborto ya es legal, ¿no? En algunas partes, no en todo el territorio, sino en algunas partes, ok, por ejemplo, en la Ciudad de México, ya hablar del aborto ya es algo legal, ok. Aquí también tiene que ver mucho, pero el aborto lo vamos a dejar cuando hablemos sobre el embarazo. Ahorita todavía no es momento de empezar a hablar, pero nada más les quiero aquí comentar rápidamente que obviamente el embarazo y el aborto son problemas, obviamente que deja el haber tenido una vida sexual activa a temprana edad y no haber tenido una información obviamente clara ni por parte de familia ni por parte de la escuela sobre lo que tiene que ver con la sexualidad, ¿ok? Entonces, bueno, el tema del aborto lo vamos a ver más adelante. Ahora ya vemos que escuela, institución, que es la educativa, participa con lo que tiene que ver con la educación sexual, los padres de familia, los profesionales de la salud y también participan los programas comunitarios, ¿ok? Hay muchos municipios, colonias, barrios, distritos, como ustedes lo conozcan, donde también obviamente se llevan programas para lo que tiene que ver con la sexualidad.
¿ok? Estos programas igual brindan información a los adolescentes, a los jóvenes, a que tengan un estilo de vida saludable en todos los campos que tengan que ver con la parte de la sexualidad, ¿ok? Obviamente con elementos que sabemos que son amenazas dentro de lo que es el adolescente. Por ejemplo, en la siguiente clase vamos a ver lo que son las drogas. Entonces también hay programas comunitarios de prevención. Entonces ya se dieron cuenta que pues participan muchísimas instituciones, ¿ok? Para obviamente brindarles información a los adolescentes, ¿ok? Yo sé que hace falta muchísimo de trabajar para que obviamente esta información llegue más a los adolescentes, hayan mejores programas, mejores planeados, ¿ok? Que obviamente en la escuela también se le dé una mayor importancia. Yo sé que falta muchísimo por trabajar, pero estamos en el siglo XXI y yo creo que con ayuda de la familia vamos a poder obviamente lograr hacerle conciencia a nuestros adolescentes sobre el tema de lo que es la sexualidad, que no es un tema de juego, ¿ok? Es un tema que obviamente causa muchísimas consecuencias a lo largo, obviamente, de lo que es la vida, ¿ok? Entonces, bueno, hay unas causas, ¿ok? A tener en cuenta a la hora de entender la sexualidad de los adolescentes y se describen principalmente la falta de información por familia, escuela y profesionales, ¿no? Las contradicciones de la sociedad, ¿ok? Lo que ellos ven en medios de comunicación y lo que pueden escuchar en su familia, en su contexto, en su comunidad. También los escenarios. Tiene que ver muchísimo si están en algún tipo de drogas, en algún tipo de vicios, como el alcohol, ¿no? Y bueno, obviamente esta que está diciendo es como un cuestionario que ustedes obviamente eligen cuál es la correcta. Entre las causas a tener en cuenta a la hora de entender la sexualidad en la adolescencia se describen A, B, C, D, E. ¿Cuál creen que sea la correcta? Obviamente todas, ¿ok? Todas obviamente son correctas, ¿ok? Muy bien, ahora nos vamos con la siguiente. Dice, se describen como nuevos mitos sobre la sexualidad los siguientes. La actividad sexual es necesaria para la salud. B, todos los adolescentes y jóvenes tienen o es conveniente que tengan actividad sexual, ¿ok? Implícitamente coitar. C, la masturbación es necesaria para tener un equilibrio. ¿Cuáles son ciertas? Ustedes me van a ir escribiendo este cuestionario en su libreta y me van a ir colocando las que crean que son correctas. Puede ser la A, puede ser la B, la C, la E. La tercera pregunta nos dice que las figuras obviamente de apego son fundamentales para comprender la relación amorosa. ¿Cuáles te parecen que son figuras de apego? Los padres o cuidadores que se respetan, que se cuidan y se quieren. B, padres que cuando se separan lo hacen de mutuo acuerdo sin perjudicarse. C, padres que aceptan a sus hijos incondicionalmente. D, profesores que valoran la libertad y la independencia. La E son ciertas, la A, la B y la C igual, me la van a copiar. ¿Cuál crees que son las figuras de apego para poder comprender una relación amorosa? ¿Cuáles te parecen que son figuras de apego? Me vas a contestar. Ok, y bueno, en la parte 4 te dice, entre los valores éticos universales de la sexualidad se habla del consentimiento, la igualdad, el placer. ¿Cuáles crees que obviamente son? El papel de los profesionales de la salud en la educación sexual en los adolescentes, A, B, C, D, E. Hay que leerlas. Recuerden que ustedes obviamente tienen esta oportunidad de colocarle pausa al video e ir contestando estas preguntas, ¿ok? La primera ya no la contesten, ¿ok? La primera obviamente sabemos que todas estas causas, ¿ok? Es a la hora de entender la sexualidad en los adolescentes, ¿ok? Muy bien. Entonces vámonos con el siguiente tema.
y nos vamos a algo que se llama la orientación sexual. Obviamente recuerden que la orientación sexual es el patrón individual de la atracción, ¿ok? En la parte obviamente sexual y emocional hacia otras personas. Es la parte, obviamente, en donde de alguna manera se contempla la excitación física, el interés emocional, la parte romántica, la parte sexual, la parte de las fantasías, ¿ok? Los sueños eróticos, sexuales, ¿ok? Y que obviamente vamos a ver que algunas orientaciones con las que se pueden identificar los adolescentes son obviamente la parte heterosexual, ¿ok? La parte homosexual, la parte también bisexual. Entonces, esto también pasa dentro de lo que es la adolescencia. Dentro de la adolescencia, ellos están formando esta parte de lo que es su orientación sexual, ¿ok? Y empiezan a surgir dudas que a lo mejor los adolescentes no se acercan ni con docentes, ni con padres de familia, ni con un familiar, a veces ni con amigos, por pena al rechazo, ¿no? Por pena, obviamente, de una burla. Entonces, es importante, obviamente, que la orientación sexual, pues, esta parte de la atracción, ¿no? Y que obviamente exista a lo largo y continuo de la vida, ¿ok? Que obviamente vamos a ir viendo que la orientación, pues, es la parte diferente de diferente de la conducta sexual, ¿no? Que se refiere, obviamente, a los sentimientos, al cómo nosotros nos vamos a expresar, ¿ok? Entonces, ¿qué hace que una persona tenga una orientación sexual determinada? Recuerden que existen muchísimas teorías acerca de los orígenes de la orientación sexual. La mayoría de los científicos en la actualidad acuerdan que la orientación sexual es más probablemente el resultado de la interacción de factores biológicos, cognitivos y del entorno. En la mayoría, obviamente, de las personas, la orientación sexual se moldea a una temprana edad, ¿ok? Hay pruebas importantes y recientes que sugieren que la biología, incluido factores hormonales genéticos, desempeñan un papel importante en la sexualidad de una persona. Por eso es importante reconocer que existen pues muchísimos motivos para lo que es la orientación sexual de una persona y muchísimos también motivos para obviamente que ellos sean diferentes a otras personas, ¿ok? Entonces recordemos obviamente que la mayoría de las personas va a elegir su orientación sexual dentro de lo que son los principios de la adolescencia. Y ojo, sin ninguna experiencia sexual previa. ¿Ok? Entonces, esto es muy importante. Hay muchos adolescentes que, créanme que yo he escuchado a lo largo, ¿ok? Dentro de lo que es las clases que de alguna manera he dado, por ejemplo, en secundaria, que se han acercado y que obviamente me han dicho que son bisexuales. Y adolescentes que jamás han tenido, obviamente, les repito, lo que es una relación sexual íntima, ¿ok? Sino simplemente ellos sienten este tipo de atracción, ¿ok? Tanto de lo que es un mismo sexo como por el opuesto. Entonces, esto se empieza a dar en lo que es la adolescencia. Y en la adolescencia es cuando ellos empiezan a ver sobre su orientación, obviamente sexual, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir viendo que en esta clase nosotros jamás vamos a señalar ni hablar mal si son homosexuales, si son bisexuales, si son heterosexuales, ¿ok? No, 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 jamás vamos a juzgar. Solamente es un tema que nosotros tenemos que ver en nuestra clase, pero obviamente sin juzgar, solamente conocer que nuestros adolescentes en esta, obviamente, etapa de su vida, ¿ok? Empiezan a decidir sobre su orientación sexual. Y obviamente recuerden que a pesar de que seguimos en el siglo XXI, hay adolescentes que se acercan con mamá y papá y les dicen, tengo esta orientación sexual, a lo mejor soy homosexual, ¿ok? Y los padres obviamente piensan que con algún tratamiento pueden cambiarlos, ¿ok? Piensan obviamente que el llevarlos
a una terapia psicológica van a cambiar su orientación sexual y eso es una equivocación, ¿ok? Las personas gays, lesbianas, bisexuales no van a cambiar su orientación sexual ni con un medicamento, ni llevándolos a consulta, ¿ok? Esto no es obviamente la solución. ¿Ok? Recuerden que obviamente como padres, se los dije desde hace un momento cuando leíamos el PDF, es aceptar obviamente a nuestros hijos, ¿ok? Esto es obviamente muy importante. Y bueno, pues ahí vemos obviamente que la homosexualidad no es una enfermedad mental, no es un problema emocional, ¿ok? No es ningún trastorno, ¿ok? Entonces, se han llevado más de 35 años de investigación científica en donde demuestran obviamente que la sexualidad no tiene que ver con ningún tipo de enfermedad, ni emocional, ¿ok? Ni de trastornos, ¿ok? Sino simplemente, obviamente, es una decisión de esa persona el tener diferentes gustos, diferentes, obviamente, decisiones que otras personas, ¿ok? Entonces, esto es muy importante que ustedes tengan claro que a partir obviamente de la adolescencia se empieza a dar lo que es la orientación sexual. A ver, maestra, ¿qué hago? Si un alumno se acerca conmigo y me dice, obviamente, que es homosexual, que es bisexual, ¿qué hago? Obviamente yo no le voy a decir que con tal medicamento se le va a quitar o que eso está mal, que eso no está bien. No, no, no. Al contrario, ¿no? Nosotros debemos aceptarlos, no tenemos por qué discriminar, tiene que haber una adaptación social en la escuela, con los amigos, ¿ok? Ahora, dentro obviamente de esto, nosotros como docentes escuchar, ¿no? El preguntar, bueno, ¿por qué crees? Okay, o por qué me comentas que eres bisexual. A ver, cuéntame, platícame. El escuchar son palabras claves, ¿ok? Es muy importante, obviamente, pues para conocer por qué él decidió tener esta orientación sexual, ¿ok? Obviamente, si me dice que porque lo vio en una serie y que él quiere repetir ese patrón, bueno, yo lo puedo orientar en decirle, mira, ok, creo que estás confundiendo las cosas, ok. El punto es obviamente orientar. Jamás le voy a decir estás enfermo o estás mal y lo voy a rechazar. No, no, no. Es escuchar, es poder guiarlo. Esto es obviamente algo importante que nosotros de alguna manera podemos obviamente hacer, porque obviamente a pesar de que hoy en día estamos en el siglo XXI, recuerden que todavía hay muchísimos tabús, ¿ok? Sobre las orientaciones sexuales, en frecuencia obviamente con las personas que son lesbianas, gay, bisexuales. ¿Por qué? Porque obviamente existe todavía ese miedo de que a través de su orientación sexual ellos sean rechazados, ellos sufran algún tipo obviamente de violencia por parte de amigos, de familias, hasta de la comunidad, ¿no? Entonces es importante que nosotros luchemos también contra esos prejuicios, ¿no? Que todavía nos falta también muchísima información para poder entender lo que es la orientación sexual, ¿ok? No tengo que tener ni prejuicios, ni estereotipos, ni rechazar a un alumno que obviamente me diga que su orientación sexual es esta, ni tengo que obviamente decirlo a todo mundo, no, no, no. Recuerden que obviamente como profesionales tengo que obviamente actuar aunque a lo mejor yo tenga otras creencias, yo tengo otro pensamiento, yo tengo otras ideas, pero obviamente aquí lo importante es escuchar, es dialogar, es de alguna manera guiar a mi alumno adolescente, ¿ok? Y obviamente si yo soy papá, mamá, de ese adolescente que me está diciendo que su orientación sexual tiene que ver con la homosexualidad, repito, no tengo por qué, obviamente, juzgar, no tengo por qué decir que está mal, que obviamente se va a llevar al médico, porque no estamos hablando, repito, de una gripa, de una diarrea, ¿ok? Entonces, ay, perdón por esta tos, les pido muchísimas disculpas.
Entonces, por eso es importante que nosotros apoyemos siempre a nuestros adolescentes. Ya saben que es una de las etapas más difíciles y obviamente cuando ellos se sienten confundidos acerca de su orientación sexual y que sean juzgados hasta por sus propios padres, por sus propios maestros, va a ser muy difícil. Y muchas veces esto termina, desgraciadamente, en los suicidios, en la depresión, ¿ok? En diferentes trastornos. ¿Por qué? Porque fueron rechazados. Entonces, bueno, aquí también es algo importante sobre lo que es la sexualidad, las orientaciones sexuales. Hay que tener conciencia, ¿ok? Hay que tener información sobre esto. No tenemos que tener el temor, ¿ok? De que mi alumno es obviamente bisexual y se lo va a pasar a todos sus compañeros. No, eso es algo incorrecto, es algo erróneo, ¿ok? Sino al contrario, tenemos que darles información. Ah, ok, mi alumno me tuvo tanta confianza, se acercó conmigo y me dijo obviamente que pues es obviamente homosexual. Ah, bueno, en vez de juzgar, en vez de llamarle inmediatamente a sus padres y decirles que lo lleven con el psicólogo, es escucharlo, ¿ok? Guiarlo, decirle, ah, ok, pero mira, ¿sabes qué? Hay que cuidarnos, ok, porque a pesar de que usted sea homosexual, pues también están los riesgos de transmisión sexual, de las enfermedades de transmisión sexual, ¿ok? Entonces aquí obviamente es también ponernos, obviamente, a platicar sobre lo que es la educación, de sexualidad, ¿no? Esta parte de lo que es la educación sexual. Espero que hasta aquí ustedes no hayan tenido tampoco ninguna duda sobre este tema y recuerden obviamente que pues la etapa de la adolescencia es muy difícil, ¿ok? Y obviamente la forma profesional siempre es una comunicación asertiva, contacto visual, lenguaje verbal, sin juicios, solamente escuchar, que es una clave importante, ¿ok? Para ante estas situaciones que se puedan dar en los adolescentes y también que ellos se puedan sentir cómodos cuando se están expresando. ¿Ok? Jamás les voy a decir a un adolescente que me tuvo la confianza en decirme sobre su orientación sexual, jamás lo voy a juzgar, tampoco voy a, de alguna manera, a exponerlo, no, no, no. Tampoco lo voy a llevar al médico porque no me está diciendo que tiene fiebre o que tiene una tos intensa, no, sino obviamente es escucharlo y obviamente esta comunicación asertiva. Entonces, estos son temas importantes de la sexualidad al final dentro de lo que es la adolescencia, ¿no? Y ahora sí, nos vamos igual con un tema que ha tenido muchísimos, digamos, que ha sido un tema de muchísimo tabú dentro, obviamente, de estos últimos años, ¿ok? Ustedes obviamente saben, ¿ok? Que la masturbación no se va a dar tampoco en los adolescentes. La masturbación, obviamente, es esta acción, es esta actividad que sabemos que es para ayudar a conocer nuestro cuerpo. Pero les repito, no es algo que nada más va a pasar en la adolescencia, ¿ok? Es algo que va a estar a lo largo de la vida del ser humano. Ahora, ¿la masturbación es mala? ¿La masturbación no es saludable? En estos momentos yo te estoy preguntando, ¿tú qué piensas? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Va contra tus principios? Analiza, comprende, cuestiónate. Ok, una disculpa nuevamente estos ataques de tos que me están dando. Pero bueno, entonces la masturbación hoy en día se considera que es la excelente manera de conocer nuestro cuerpo, ¿ok? Es totalmente saludable cuando no se llega, obviamente, a lo que es una obsesión, ¿ok? Entonces es saludable cuando obviamente se tiene un control. Ahora también es normal. Ya vamos a dejar a un lado y lo vamos a platicar más adelante sobre todos estos tabús que se tienen, ¿no? Y que han estado a lo largo, obviamente, de muchísimos años. ¿Ok? Existen muchísimos mitos sobre la masturbación, es cierto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a lo mejor, no sé ustedes, pero desde pequeños a lo mejor te involucraron el miedo, ¿no?
A lo mejor te dijeron que la masturbación era mala, ¿no? Entonces, hoy en día es importante hablar con nuestros adolescentes que no es malo masturbarse, ¿ok? No causa ningún tipo de enfermedad, no te va a pasar nada, ¿ok? Si hay una masturbación, siempre y cuando esto no digamos, se convierte en una adicción, porque va a haber algunas desventajas de la masturbación. Una de las desventajas de la masturbación es que se puede volver adictiva. ¿Ok? Entonces, es hablar con nuestro adolescente y decirle, a ver, la masturbación no te causa daño, es bueno para tu salud física y mental, ¿ok? Es la mejor manera de conocer tu cuerpo y obviamente no hay riesgo ni de embarazo ni de contraer enfermedades de transmisión sexual, ¿ok? Es así, obviamente, como nosotros podemos, obviamente, abordar lo que es este término de la masturbación. Ahora, es algo muy típico de la adolescencia. Hombres y mujeres lo practican en la adolescencia. Se tiene una gran demanda más en hombres, esto es cierto, que en mujeres, pero al final ambos, ¿ok? Los dos sexos, de alguna manera han podido llevar a la práctica lo que es la masturbación, ¿no? Y obviamente es que ellos perciben que es placentera, reconocen la autoestimulación y cómo la expresan a través de su sexualidad en el desarrollo. Entonces nosotros vemos que se tienen orgasmos dentro, obviamente, de la masturbación. El adolescente va a tener un orgasmo, va a liberar las famosas endorfinas, ¿okay? Que son obviamente hormonas que bloquean el dolor y que te hacen sentir bien. El adolescente va a tener la sensación de placer, ¿ok? Va a tener obviamente esta parte de liberar su tensión, reducir el estrés, ¿ok? De alguna manera eh, alivia la tensión muscular, ¿ok? Y relaja y fortalece la zona pélvica, ¿ok? Entonces, aquí es muy importante sobre este tema, ¿ok? No hablarlo con tabú, no decirle que es malo, ¿ok? Porque obviamente no, al contrario, les ayuda a los adolescentes a descubrir su propio cuerpo, ¿ok? De una forma obviamente de placer. Ahora, no hay una edad para que yo les diga, a esta edad empieza la masturbación, no, pero sabemos obviamente que en la adolescencia es donde más se practica. Y les repito, no solamente en hombres adolescentes, sino también en lo que son las mujeres. Hay una gran demanda en hombres, sí, pero también las mujeres han llegado obviamente a lo que es esta parte de masturbarse, ¿ok? Entonces recuerden que es algo normal, es algo sano, ¿ok? Obviamente durante muchísimos años hubieron muchísimos mitos que daban esta parte de que el adolescente le diera miedo el hacerlo, ¿ok? El que se quedó con esta idea de que era mala, y no, la masturbación es completamente segura, no te vas a quedar ciego, no te va a afectar tus capacidades mentales, no va a dañar tus genitales, ¿ok? Tampoco te van a salir granos o vas a dejar de crecer, porque son algunos mitos que nosotros en algún momento a lo mejor llegamos a escuchar, ¿no? Al contrario, la masturbación es segura que otro tipo de sexo, ¿no? Y que obviamente aquí no hay ni un embarazo, ni obviamente una enfermedad de transmisión sexual, ¿ok? Entonces, es bueno que el adolescente lleve en la práctica la masturbación. ¿Por qué? Porque le va a ayudar a conocer su cuerpo, ¿ok? Y también de alguna manera a saber qué le gusta sexualmente, ¿no? Entonces, esto obviamente es importante y que obviamente van a tener beneficios como les fui comentando hace un momento. Entonces, aquí el adolescente explora su cuerpo, lo hace sentir obviamente placentero,
¿ok? Ayuda también de alguna manera a bajar sus niveles de estrés, de lo que obviamente hablábamos hace un momento, y hay que quitarle los tabús hoy en día a los adolescentes. No es mala, no te vas a enfermar, no vas a salir embarazada, no es obviamente que te va a castigar, por ejemplo, una divinidad, por en el caso de las religiones, que muchas veces implican también las religiones en este tema, obviamente, de lo que es la masturbación. Entonces, obviamente, aquí es importante siempre hablar con los adolescentes abiertamente sobre lo que es la parte de la masturbación. Ojo, sí tenemos que hacerle hincapié, ¿ok? Obviamente, el hacerlo excesivamente va a causar una irritación, ¿ok? El hecho de masturbarse y no tener higiene sí te va a provocar infecciones por bacterias, pero no es lo mismo que una enfermedad de transmisión sexual, ¿ok? Entonces sí es importante aquí hacerle como mención, ¿ok? Cuando, por ejemplo, en algún futuro nosotros, ustedes toquen el tema de la masturbación en frente de un grupo de adolescentes, pues hay que hablarlo abiertamente, ¿no? Y también obviamente decirle los cuidados que debe de tener, ¿ok? Para obviamente evitar una irritación, evitar obviamente pues una infección, ¿ok? Entonces espero que hasta aquí obviamente no vayas teniendo ninguna duda sobre lo que es la masturbación, ¿ok? Antes de continuar obviamente de hablar con lo que es el embarazo, sí me gustaría hacerte claro algunas desventajas que tiene la masturbación. Principalmente una desventaja dentro de lo que son los adolescentes tiene que ver que se les puede este, mmm, digamos que se puede volver una adicción. ¿Ok? Esto es cierto. Hay muchísimos también adolescentes que llegaron a tener una adicción con la masturbación, que ya no lo hacían de vez en cuando, ya lo hacían tantas veces en el día, ¿no? Y que obviamente aquí cuando se llega a este tipo de adicción, sí es necesario visitar a un especialista de la salud, ¿ok? Porque ya estamos hablando de un problema mental, de un problema de la salud. Entonces sí se han visto casos donde obviamente no solamente los adolescentes, también gente adulta ha llegado obviamente a esta parte de lo que es el área de la salud. ¿Por qué? Porque obviamente se volvió una parte adictiva, la parte obviamente de lo que es la masturbación, ¿ok? No causa daño cuando se hace de vez en cuando, eso sí, pero obviamente cuando ya se hace prácticamente diario, varias veces al día, recuerden que aquí ya estamos hablando obviamente de una adicción, ¿ok? De algo que se volvió obviamente necesario, ¿ok? Y que obviamente han visto casos que obviamente ya hasta lo hacen en público, ¿no? Es tanta su desesperación que ya no les permite obviamente llegar a la parte privada de su hogar y que lo hacen hasta en público, ¿no? Pero aquí ya no estamos hablando de algo normal, aquí obviamente ya estamos hablando de obviamente una adicción que necesita obviamente la atención de un especialista dentro de lo que es la salud, ¿ok? Entonces, podríamos nosotros decir que hoy en día el 63% de los hombres obviamente son los que se masturban y el 57% las mujeres. Si te das cuenta, va de alguna manera muy cercana esta parte de lo que es la masturbación, ¿ok? Entonces, espero que hasta aquí obviamente no tengas ninguna duda y obviamente dentro de los mitos de la masturbación, yo creo que muchas veces escuchamos, ¿no? Decir, no, pues te va a quedar la mano, hasta te va a causar ahorita risa, ¿no? La mano peluda, te vas a quedar ciego, se te va a caer el pene, vas a ser infértil en el caso de las mujeres. Son, recuerden, mitos, ¿ok? Entonces nosotros no debemos de seguir con estos mitos. Ya estamos en el siglo XXI y es importante que hoy en día nosotros como educadores nos especialicemos en una educación sexual, obviamente con información veraz, ¿ok? Con educación obviamente correcta y no obviamente seguir con estos patrones de engaño.
¿ok? Es cierto, yo ya les dije, tiene sus desventajas porque se llega un momento en que se puede volver adictiva, eso es cierto, pero solamente son raros casos cuando el adolescente obviamente ya no controla esta parte, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa con estos adolescentes que pueden caer en este problema? Pues obviamente deben de acudir con un especialista de la salud, porque obviamente aquí un educador ya no puede hacer nada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, los psicólogos, los psiquiatras, la parte de los psicoterapeutas, claro que son los encargados también de poder de alguna manera ayudar cuando esto se vuelve obviamente adictivo. Ahora, hablar de la masturbación también es importante decirles a los adolescentes que si lo llegan a practicar, no se deben de sentir culpables, ¿ok? Porque muchas veces entran en este conflicto que por las creencias religiosas, espirituales o hasta culturales pueden experimentar sentimientos de culpa y eso es obviamente algo que no está bien. La masturbación no es algo inmoral, no es algo que estás cometiendo un delito, no es algo obviamente como el robar, como el ofender, como el abusar de otra persona, sino obviamente recuerden que es el autoplacer y que no debe de ser vergonzoso ni tampoco debe de tener el sentimiento de culpa, ¿ok? Esto es obviamente algo muy importante dentro de lo que es la masturbación, ¿ok? Entonces, recordemos que se vuelve adicta, se vuelve como una adicción, mejor dicho, cuando obviamente el adolescente ya no puede ir ni a la escuela, ya no puede ni salir, ya no puede ni convivir con gente. ¿Por qué? Porque obviamente lo quiere estar haciendo esta actividad día, noche, tarde, ¿ok? De alguna manera lo tomó como una actividad para poder escaparse de los problemas, de su contexto, de su vida real y que obviamente lo está afectando negativamente, ¿ok? Entonces, aquí, ¿qué pasa? Que obviamente lo tiene que hablar con un profesional de la salud, un médico, un terapeuta, para determinar cómo manejar este comportamiento sexual, ¿ok? Pero es lo único que puede pasar cuando esto se convierte en algo excesivo solamente, ¿ok? No, si obviamente el adolescente lo hace de vez en cuando, no es asunto para poder visitar al médico, al psicoterapeuta, ¿no? Entonces espero que hasta que ustedes no tengan ninguna duda sobre lo que es la masturbación y bueno, tal y como lo veía, es hora pues hablar de lo que es el embarazo. Recuerden obviamente que el embarazo ok, hablar del embarazo en la adolescencia suele ser un problema social. Hoy en día sabemos que se habla de un problema social que pasa, obviamente, con mayor frecuencia en personas con menos educación, ¿ok? Con un bajo estatus económico. Ojo, no estoy diciendo que una adolescente que tiene un estatus alto, que tiene una educación, no va a salir embarazada, no, a temprana edad, no, sino estoy diciendo que hay una gran demanda en características de adolescentes que no recibieron, ok, que no tienen una educación o que tienen obviamente un estatus económico bajo. Ok, entonces hablar obviamente de lo que es el embarazo es algo que obviamente hasta participa lo que es la Organización Mundial de la Salud, porque el embarazo en la adolescencia no solamente pasa aquí en México, es un fenómeno mundial, ¿ok? Que causa claramente, obviamente, muchísimas consecuencias, tanto para la salud como para la vida futura de esos adolescentes, ¿ok? Ahora, hablar también de esta parte de lo que es el embarazo nos van a traer problemas, obviamente también hasta de muerte. ¿Por qué? Porque estamos hablando que el cuerpo de la mujer todavía no está preparado para procrear, ¿ok? Para obviamente traer vida y que suelen obviamente llegar a muchísimas enfermedades durante el desarrollo del embarazo, ¿ok? Entonces, obviamente hay esta investigación que muchísimas mujeres, madres adolescentes, son muy vulnerables en quedar, obviamente, pues, digamos, en la hora del parto perder la vida porque se pone en riesgo su vida por diferentes obstáculos que de alguna manera su cuerpo no estaba preparado, ¿ok? Entonces la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, colabora con muchísimas organizaciones
para promover, ¿ok? Esta parte de lo que son los embarazos en la adolescencia, promover programas para evitarlos, promover programas para obviamente que llegue la información correcta sobre lo que son los métodos anticonceptivos, ¿ok? Entonces estamos hablando, imagínense, el embarazo en la adolescencia ya se considera un problema mundial porque son 21 millones de chicas que quedan embarazadas de entre 15 a 19 años de edad en diferentes regiones de lo que es el mundo. 21. Solamente 12 millones de ellas dan a luz. Los otros millones perdieron al bebé, perdieron la vida mamá y feto, ¿ok? Tuvieron un aborto. Entonces te das cuenta, obviamente, que este problema pues ha sido un problema obviamente pues mundial. Ahora, nosotros tenemos que conocer el por qué una mujer adolescente queda embarazada en esa edad. Vamos a ir conociendo los factores. Ahora, cuando una mujer queda embarazada adolescente, se va a bloquear su salud, ¿ok? Su educación, la forma de obtener ingresos, ¿ok? Pone en peligro su futuro y que puede quedar atrapada en una vida de pobreza, ¿ok? De exclusión, de impotencia. Ojo, no estoy diciendo que todas, pero la mayoría de las mujeres que quedaron embarazadas a temprana edad en la adolescencia no tuvieron el futuro que tanto anhelaban, ¿ok? ¿Por qué? Porque es cierto, el tener un bebé te limita, ¿ok? Ustedes a lo mejor que ya son padres, madres, lo saben, ¿ok? Si de adulto el tener un bebé obviamente no es fácil, ¿ok? Se vienen muchísimos retos. Imagínense un adolescente, que obviamente se consideran que son los que están para el futuro de la humanidad, ¿no? Que son los que tienen muchas oportunidades en ese periodo de vida, ¿ok? Pero también obviamente vemos que esos adolescentes, por no tener lo que fue una educación sexual, pues llegan a tener este error, ¿no? Obviamente es un embarazo. ¿Ok? Y es un error porque estamos hablando que son niñas pobres, son niñas sin educación, son niñas obviamente de lugares rurales, que pues no luego no tienen ni para comer. Entonces, qué vida, ok, qué vida digna le puede dar a ese bebé? Entonces, imagínense solamente aquí en América Latina, en lo que tiene que ver con el Caribe, 140 millones de jóvenes, ¿ok? Tienen esta manera de que caen en lo que son los embarazos no planificados, ¿no? Entonces sí es importante nosotros saber que obviamente que una mujer adolescente quede embarazada, sí va a poner en riesgo muchísimo lo que tiene que ver con su futuro, ¿ok? Ahora, al seguir hablando obviamente de lo que es el embarazo en la adolescencia, es importante conocer sus causas, ¿no? Conocer el por qué pasa, por qué obviamente esta mujer adolescente de 13 años, 12 años, 15 años quedó embarazada. La principal, obviamente porque tuvo relaciones sexuales sin el uso de métodos anticonceptivos. De ahí obviamente se despliega porque no hubo una educación sexual, no hubo la información correcta, obviamente, sobre la sexualidad. La tercera, obviamente, porque al no tener información, a lo mejor tuvo uso erróneo o equivocado de los métodos anticonceptivos, ¿no? Y también, obviamente, porque hay problemas en casa, hay violencia, ¿ok? No hay una buena comunicación con papás, no se sienten con un buen afecto y creen que el matrimonio es su única salida. Y ustedes saben que esto ha pasado muchísimas veces, ¿no? Que la mujer sale de su hogar, ¿ok? Sale huyendo de mamá y papá y piensa que la pareja es su solución, es la salida. Y a veces ustedes saben que no es así, ¿ok? Que al contrario, bueno, pues se va a meter a más problemas. Entonces estamos hablando
que obviamente es un gran reto esta parte de los embarazos en la adolescencia. Un gran reto, obviamente, para toda la sociedad, ¿ok? Porque obviamente vemos que son mujeres que no están preparadas todavía para, obviamente, traer vida. Obviamente no tienen esta capacidad de la responsabilidad de cuidar a un ser, ¿ok? Entonces, bueno, estamos viendo que por eso hoy en día yo te repito lo importante que debe de ser el tener información sobre la sexualidad, sobre la reproductividad, sobre los anticonceptivos modernos, sobre obviamente esta parte de alguna manera de la educación sexual en pocas palabras, ¿no? Y también recordemos, y esto es algo muy importante, que pues se debe de seguir limitando el matrimonio, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que obviamente aquí en México hay una ley que menor de 18 años, obviamente no puedes todavía salir de casa, no puedes casarte, pero ojo, si los padres obviamente lo autorizan, ya no hay problema, ¿ok? Obviamente así es el gobierno. Entonces, sí necesitamos un poco más de exigencia en estas leyes. ¿Por qué? Porque obviamente yo creo que aunque los padres autoricen, muchísimas veces la mujer adolescente lo está haciendo por obligación o los mismos padres lo están obligando, porque todavía aquí en México hay muchísima parte, muchísimos territorios en donde obviamente hacen este tipo de intercambios, donde obviamente la mujer todavía es como la figura del ama de casa. Entonces sí es importante cambiar un poco esta parte, ¿no? El que obviamente sea un poco más exigente lo que es, digamos, los límites que debe de tener un adolescente. Ahora, recuerden que obviamente la educación sexual se debe de trabajar en diferentes elementos de tu vida, ¿no? Ya vimos que no solamente en la escuela, sino en casa, en tu comunidad. Pero bueno, si falta información. Si en casa veo que hay consumo de drogas, de bebidas alcohólicas, que hay violencia y que obviamente el adolescente, mujer u hombre, se salen de su casa porque creen que el hecho de crear un nuevo matrimonio los va a salvar de esto, no es así. ¿Ok? Recuerden que no es la salida y también muchísimas veces la mujer sale embarazada en la adolescencia por una presión social. Seguimos todavía nosotros con esta parte de lo que es, eh, digamos, algunas ideas, algunos pensamientos que la mujer debe de salir embarazada a ciertas edades, porque si no ya se va a quedar para vestir santos, ¿no? Son como que las frases más coloquiales y hay obviamente muchísimos lugares donde todavía de alguna manera promueven esto, ¿no? Y aplauden que una mujer a los 15, 16 años salga embarazada. No debe de ser así, ¿ok? Entonces la falta de información, ¿ok? La falta obviamente de una educación sexual trae como consecuencia esto, embarazos obviamente a temprana edad y obviamente esto va a tener riesgos grandes, ¿ok? Los riesgos obviamente van a ser dentro de lo que es la salud. ¿Por qué? Porque estamos hablando que son embarazos precoces, ¿ok? Embarazos obviamente donde los partos van a ser prematuros, donde va a haber una malnutrición, ¿ok? Va a haber obviamente trastornos en el desarrollo, malformaciones, el 50% de las probabilidades más de poder morir, ¿ok? Tú embarazada o el feto en las primeras semanas. Entonces hay muchísimas complicaciones tanto para el feto como para la madre, que obviamente también a veces la adolescente pues no tiene este conocimiento de que tiene que tener atención médica cada mes. Entonces, al no tener obviamente un seguimiento, llegan también muchísimos riesgos a la salud. La famosa preeclampsia, la eclampsia, ok, la fístula obviamente obstétrica, que obviamente es una lesión, ok, y bueno, pues la alta mortalidad de la madre existe en los embarazos adolescentes, ¿ok?
Ahora, otra parte de que por qué pierden la vida las mujeres estando embarazadas en la adolescencia es que muchísimas veces por abortar en lugares clandestinos, porque obviamente tienen miedo a acercarse a mamá, papá para obviamente decirles lo que está pasando, que salió embarazada, a lo mejor porque la pareja la está obligando a llevar a cabo un aborto, ¿ok? Por miedo a perder a su pareja o bebé, por muchísimas situaciones que obviamente ustedes tienen de alguna manera la idea, pues de alguna manera va a lugares donde no son oficiales, son clandestinos o clínicas clandestinas en donde contraen infecciones, donde dan hemorragias severas y graves y también muchísimas veces, recuerden que hoy en día Internet es un mundo de información, buscan también por lo que es la web abortos en hogar, en casa, y obviamente siguen, obviamente, las instrucciones que pueden, obviamente, también acabar con su propia vida. Entonces, esto es obviamente muy importante dentro de lo que es el embarazo en la adolescencia. Ahora, recordemos que ellos abandonan sus estudios, ¿ok? La mayoría de las mujeres embarazadas a temprana edad, que es la adolescencia, van a abandonar sus estudios por la parte económica, porque muchas veces ya la familia ya no la apoya, ¿ok? Entonces, una inestabilidad familiar. El hecho de que una mujer adolescente salga embarazada, eso no le asegura que va a durar toda la vida con su pareja, y más si es otro adolescente que tampoco está preparado. Entonces, obviamente, aquí es frecuente que la relación entre lo que es ella y la pareja, que son los progenitores del bebé, pues no es de una gran duración, va a ser un ambiente familiar inestable porque todavía existe esta parte de la inmaduración. Ok, muy bien. Ahora también problemas psicológicos. Ustedes saben, muchísimas madres que quedaron embarazadas en la adolescencia sienten miedo a ser rechazadas, sienten ansiedad, sienten estrés y empiezan a tener problemas familiares, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente hay un rechazo y van a desarrollar muchísimos trastornos emocionales de gravedad, ¿ok? Ahora, la dependencia. A menudo estas madres adolescentes tienen la necesidad, obviamente, de estar con una pareja a lo mejor que puede ser agresiva, tóxica, pero lo hacen por la parte económica, ¿no? Tienen una dependencia económica o hasta afectiva. Y bueno, nosotros sabemos que las madres adolescentes se consideran que son de 10, ¿ok? Años hasta, por ejemplo, ya a los 18. Ahí aparece 19 porque todavía se considera que es un embarazo en la adolescencia, pero bueno, vemos que ellas, las madres adolescentes, tienen un gran riesgo, obviamente, de tener muchísimas enfermedades, ¿ok? Y obviamente un riesgo, obviamente, de perder la vida, ya sea la madre o obviamente el bebé. El embarazo, ya recuerden que es un fenómeno mundial, lo quise poner en la pantalla para que ustedes vean que no es algo que solamente está afectando aquí en México, sino mundialmente este problema ha ido obviamente creciendo. ¿Ok? Entonces, desgraciadamente, a pesar de que estamos todavía en el siglo XXI, vemos muchísimo lo que es el matrimonio infantil, aunque ustedes no lo crean, todavía existe el matrimonio infantil. Por eso les digo que aquí el gobierno tiene que exigir más con estas leyes para evitar esto, ¿no? Porque el hecho de que una niña de 15 años se esté casando con alguien de 30 porque los padres ya lo autorizaron, a partir de ahí obviamente esto está mal, ¿no? Entonces sí debemos obviamente que el gobierno de alguna manera sea más exigente con este tipo obviamente de matrimonios, porque estamos hablando de un abuso sexual, ¿no? Que obviamente pues ponen en riesgo a que la pequeña quede embarazada. Y recuerden que esto pasa muchísimo en diferentes territorios de México. Entonces, bueno, recuerden que pues para evitar un embarazo en la adolescencia deben de haber programas sobre la prevención del embarazo,
debemos de fomentar, y esto es algo que yo creo que ya les repetí más de 100 veces hoy en la clase, pero ustedes como padres o como futuros docentes, o es más, si ya están en la práctica y ustedes tienen una relación con alumnos, obviamente adolescentes, es importante que ustedes fomenten la educación sexual, ¿no? Obviamente hablar sobre lo que es el embarazo, la parte de las transmisiones sexuales, sobre la sexualidad. Hay que concientizar a la familia, la importancia, obviamente, de llevar a cabo lo que es una educación sexual. Obviamente no es malo, no es para que ellos despierten y que lo quieran hacer, no es incitar a que lo hagan, no, al contrario, es brindarles información para evitar todos estos problemas que nosotros estamos viendo, ¿ok? Y bueno, en la siguiente clase nosotros vamos a estar hablando de lo que es la pornografía. Hoy ya no nos da tiempo, lo vamos a estar hablando en la siguiente clase sobre la pornografía en la adolescencia, ¿ok? Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Recordemos que esta es nuestra segunda sesión. Nosotros nos vemos en la tercera clase. Les deseo que tengan un excelente día, ¿ok? Cuídense mucho y la verdad, una disculpa por estos ataques de tos. Es algo, obviamente, recuerden que no lo podemos controlar. Les pido obviamente una disculpa. Espero que para la siguiente clase yo ya esté mejor de salud. Que tengan bonito día, cuídense mucho y en la tercera sesión vamos a hacer trabajo en clase porque ahorita no lo hemos hecho. Solamente hoy hicieron las preguntas que tienen que copiar y contestar con la respuesta que ustedes creen que obviamente es la correcta y en la tercera sesión ya vamos a estar obviamente trabajando en clase y voy a estar explicando las asignaciones, las tareas que tú vas a tener para esta asignatura, ¿ok? Que tengan bonito día, cuídense, bye bye.